Al analizar circuitos, hacemos cambios a las fuentes que nos hacen más fácil nuestro trabajo. Estos cambios tienen algunos detalles que no conviene perder de vista si queremos llegar a buen término, y los vamos a repasar en este vídeo. A lo largo del vídeo hablaré de fuentes independientes, pero vale también para fuentes dependientes. Empezamos por la conversión de fuentes reales. Si tenemos una fuente ideal de tensión en serie con una impedancia, podemos convertirlo en una fuente de intensidad ideal en paralelo con una impedancia, y viceversa. El cambio hacia la derecha es útil cuando analizamos por nudos o aplicando la primera ley de Kirchhoff. Y el cambio hacia la izquierda es útil cuando analizamos por mallas o aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. ¿En qué se sustenta esto? Muy sencillo. Dadas una referencia cualesquiera, en color verde, podemos decir que la corriente de la fuente de la izquierda se calcula de esta manera. Restamos las tensiones y dividimos por la impedancia y sale esta expresión. En la fuente de la derecha podemos decir que la corriente I es la de la fuente ideal menos la que baja por la impedancia Z sub G y obtenemos la misma expresión. Un tema distinto es que hubiera una fuente dependiente que dependiera de esta tensión. Al hacer la conversión, perdemos esa tensión. No está en el circuito de la derecha. Es un error suponer, por ejemplo, que es esa tensión. Pero bueno, eso es otro tema que no corresponde hablar en este vídeo. Otra situación que puede aparecer es la siguiente. Estamos analizando por nudos y nos encontramos una fuente de tensión ideal que no tiene un elemento en serie para hacer la conversión anterior, de fuentes reales. A lo mejor hay una impedancia a la izquierda, pero no quiero perderla. ¿Qué hacemos en este caso? Pues muy sencillo. Esta fuente de tensión tendrá una intensidad I sub G que puedo poner con esa referencia. No sé cuánto vale. Pues lo que hago es que sustituyo mi fuente de tensión por una fuente de intensidad de valor desconocido cuya tensión es la de la fuente inicial, E sub G. Bien, pues incluir una incógnita en el sistema de ecuaciones, la corriente de la fuente. Pues añado una ecuación. Digo que la tensión E sub G es igual a U sub A menos U sub B aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Algo parecido puede suceder cuando analizamos por mallas. Nos podemos encontrar una fuente de intensidad que no tiene un elemento en paralelo para hacer la conversión de fuentes reales, o bien hay un elemento en paralelo que no quiero perder por la razón que sea. Pues lo que hago en ese caso es que digo, esta fuente de intensidad tendrá una tensión en sub G con alguna referencia. Pues pongo una fuente de tensión con la misma referencia que tenga el mismo valor. Eso sí, como esto realmente es una fuente de intensidad, debo forzar que la corriente de la fuente valga I sub G. Añado una incógnita, la corriente I sub G, pero necesito una ecuación adicional. Hago que la corriente I sub G esté relacionada con las corrientes de malla I sub A y I sub B. Cuando analizamos por nudos, debemos intentar reducir el número de nudos para trabajar menos. Y se nos puede dar una situación como la que vemos a la izquierda. Tenemos dos nudos A y B y entre medias una rama que está formada por una fuente ideal de intensidad en serie con un elemento que puede ser una impedancia, una fuente de tensión, lo que sea. Pues lo que hacemos es lo siguiente. Cambiamos esta rama formada por dos elementos por una sola fuente de intensidad del valor de la fuente que tenemos. ¿Por qué? Porque fijaos que la corriente que sale de A es I sub G y la corriente que llega a B es I sub G. Por lo tanto, podemos cambiar esos dos elementos por una fuente de intensidad. Debe quedar claro que esta fuente de intensidad que tenemos acá no es exactamente la original. Esta fuente de intensidad sustituye a la pareja de elementos que están debajo de la llave que estoy señalando. Bueno, pues analizamos por nudos, hemos eliminado el nudo N, trabajamos menos, pero a lo mejor nos gustaría saber cuánto vale la tensión de la fuente de intensidad. Pues una vez que hemos analizado, decimos en el circuito original, esta tensión es U sub A menos U sub B menos U sub interrogante, la tensión del elemento que hemos eliminado para reducir
eliminar un nudo. O también podemos decir, ¿cuánto vale la tensión del nudo N? Pues U sub interrogante más U sub P. Un caso parecido sucede al analizar por mallas. Tenemos varias mallas y trabajaríamos menos si redujéramos el número de mallas. Pues imaginad que tenemos este caso. Aparece una fuente de tensión ideal en paralelo con un cierto elemento, que puede ser una impedancia, puede ser una fuente de intensidad, lo que sea. Pues lo que hacemos es lo siguiente. Nos fijamos en que la tensión de esta pareja de elementos es E sub G. Pues sustituimos esta pareja de elementos por una fuente de tensión E sub G. Debe quedar claro que esta fuente E sub G no es exactamente esta fuente ideal que tenemos acá, sino que esta fuente sub G sustituye a todo lo que está debajo de la llave roja que estoy señalando. Analizamos por mallas, con una malla menos, no aparece la malla M, y al final a lo mejor nos interesa saber cuánto vale la corriente I que sale del más de la fuente ideal, de la fuente de la izquierda. Pues decimos, la rama que está debajo de la llave impulsa hacia arriba una corriente que vale I menos I interrogante. A la derecha tengo que la corriente que sube es I sub B menos I sub A. Pues despejando calculo la corriente I. O a lo mejor me interesa saber cuánto vale la corriente de malla I sub M que obtendría si analizara con todas las mallas sin reducir. Pues digo, la corriente I de la fuente ideal también vale I sub M menos I sub A. Despejo I sub M y ya está. Dejamos para el final las abominaciones, por llamarla de alguna manera, no se llaman así. Quería buscar una palabra llamativa y se me ocurre este caso. Inspirados por la conversión de fuentes reales, algunos podéis pensar que podéis cambiar una fuente ideal de tensión en paralelo con una impedancia por una fuente ideal de intensidad en serie con una impedancia, poniendo cuidado con la referencia más menos y la flecha y el valor de la fuente. Pues bien, esto es un error muy grave. Esto no se sustenta en ninguna ecuación. Esto solamente viene inspirado por el paralelo serie. Así que jamás debemos hacer este cambio. Si tenemos el caso de la izquierda, ya hemos visto antes qué hacemos, tanto por nudos como por mallas. Y si tenemos el caso de la derecha, también sabemos qué hacer, tanto por nudos como por mallas. Pero el paso de izquierda a derecha o derecha a izquierda jamás debemos hacerlo porque es una abominación. Teniendo cuidado, es muy fácil hacer cambios a las fuentes que son de gran utilidad al utilizar los métodos de análisis sistemáticos como nudos y mallas. En este vídeo hemos resumido las ideas fundamentales. Si os queda alguna duda, hablad conmigo y la resolveremos.